Yo era entero y no comprendía, y pasaba sordo e indiferente ante los dolores y las heridas. Yo no soy el único que está partido a la mitad. Todos en el mundo lo están, y tú también. Una novela extraña, relato fantástico, fábula existencial, narración en clave, no exenta de cierto misticismo, parábola filosófica. Pese a todo lo rara que pueda parecernos, nos atrapa, aun cuando hay una aparente ingenuidad en el narrador que parece sorprenderse y sorprendernos con las peripecias del vizconde Medardo y los cambios y giros en el rumbo de la historia. Cada cosa se volvió contra sí misma. Así el hombre se abalanzó contra sí mismo con las dos manos armadas de espada. En cada ataque la espada parecía dirigirse segura hacia la capa ondulante del rival. Cada uno quería golpear obstinadamente del lado donde no había nada. En un lugar de la mancha de Pinocho, después frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera, en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte irá. La historia, algo fantástica, pero hay en ella cierto guiño al realismo que provoca la suspensión de la irrealidad y terminamos por creer lo que nos cuenta el sobrino de Medardo, quien pese a toda la familiaridad con que nos asalta, nunca conocemos su nombre. Yo sé lo que significa ser la mitad de un hombre. Si vienes conmigo, aprenderás a sufrir los males de los demás y curarás los tuyos, aprendiendo a curar a los de los demás. Ítalo Calvino, el italiano que por jugarreta del destino nació en la villa cubana de Santiago de Las Vegas, donde sus progenitores laboraban en la Estación Experimental de Agricultura. Ítalo guarda cierta familiaridad con esta región del oriente de Cuba. Los padres se trasladan a los previos de la Chaparra Sugar Company, en esa localidad, para regir los destinos de la Estación Experimental de la Caña de Azúcar en San Manuel. Por espacio de 3 años, los padres laboran en la estación de San Manuel. En 1925, los servicios de Mario son requeridos por el Ministerio de Agricultura de Italia. Ya la familia retorna a la patria. Esta vez en San Remo, donde se encargan de la estación de floricultura, frente al mar y detrás de las colinas, lee a Kipling, atrapado por los libros de la jungla. El pequeño iniciará su oficio de soñador. Empecé a escribir de muchacho, pero estaba muy lejos de la literatura. Mi padre y mi madre se ocupaban en San Remo de la aclimatación de plantas exóticas, de floricultura, de fruticultura y de genética. Ítalo trata de seguir la tradición familiar. Ingresa en la Facultad de Agronomía de Turín. Se había propuesto seguir una carrera seria y dedicarse a la escritura como una especie de hobby. Al menos lo ha intentado. Pero el destino parece elegir otro camino. No ha contado con la guerra. El fascismo de Mussolini es blanco de la acometida de las fuerzas aliadas del bloque antifascista. La península es escenario de la conflagración bélica. El futuro escriba troca entonces la pluma por el fusil. Se incorpora a las guerrillas. La guerra se convirtió rápidamente en el escenario de cada día, el tema único de nuestros pensamientos. En abril del 45, Italia es liberada por las fuerzas aliadas. Ítalo, seducido por los ideales del socialismo, empieza a laborar como redactor en el periódico del Partido Comunista La Unité. Son tiempos agitados de motines, represiones. El partisano Calvino, influenciado por el clima que vive la Italia que recién se ha liberado, escribe sus primeros relatos y una novela, su ópera prima, El Sendero de los Nidos de Arañas, en 1947. Se basa en la experiencia partisana. A más de un año de la liberación, la burguesía comenzaba a decir que los guerrilleros eran bandidos y delincuentes. En la literatura de la izquierda, por su parte, se hablaba de la necesidad de crear el héroe socialista, el modelo de virtudes.
Ha roto con los preceptos literarios y estéticos que preconizan las corrientes burguesas y también con los partidarios del llamado realismo socialista, la supremacía de los héroes y superhéroes. Su visión irrumpe en el panorama cultural de la Italia de la posguerra, tal como haría el neorrealismo en el cine, aunque en él se manifiesta como un existencialismo neorrealista donde el hombre, esa especie de antihéroe, ha de ir construyendo su propia estatura. Escribí la historia de un destacamento de guerrilleros en el que los jefes concentraban a los peores elementos de la brigada e hice protagonista principal a un niño de los bajos fondos. En aquel momento mi intención era decir ante todos los burgueses: aun en el caso de que todos los guerrilleros hayan sido como estos, siempre serán 100 veces mejor que ustedes. Hay un instante decisivo en la carrera del escriba, una novela que dará un vuelco a la literatura europea de posguerra, El Vizconde de Mediado, o como sería publicada en Cuba, Las dos mitades del Vizconde. Había una guerra contra los turcos. El vizconde Medardo de Terralba, mi tío, cabalgaba por la llanura de Bohemia, rumbo al campamento de los cristianos. Las cigüeñas volaban a baja altura en blancas bandadas. Es la historia de un vizconde partido en dos por un cañonazo en la época de las guerras contra los turcos entre los siglos XVII y XVIII. Cada una de las mitades vive su propia tragedia, la de asumir el bien o el mal. Así pudiera partir por la mitad todas las cosas enteras. Así pudiera cada uno salir de su estúpida y obtusa entereza. Yo era entero, y para mí todo era confuso y natural como el aire. Creía verlo todo, y solo veía las apariencias. Habrá entonces dos Medardos, el bueno y el malo. Cada parte tratará de imponer su visión del mundo, sus códigos. Es la eterna pugna del bien y el mal dentro del propio hombre. Es el campo de batalla donde ambas fuerzas dirimen su conflicto. El espíritu ha tratado de mantenerlo vivo, transfiriendo las historias imaginarias entre la fantasía y la novela de aventuras. Ya con anterioridad, Robert Louis Stevenson había reflejado este complejo drama en uno de sus relatos de horror, en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El hombre liberado de sus convicciones asume la maldad con la seguridad de poder evadir los reclamos de la conciencia. No soy yo el único ser partido por la mitad. Tú también lo estás. Y todos en el mundo. Las mitades convierten al pacífico vecindario en víctimas de las batallas. Medardo el malo deja la huella de terror y destrucción por donde pasa. Medardo el bueno trata de enmendar los destrozos. Pero cuidado, no en pocas ocasiones el remedio resulta casi tan destructor como la enfermedad. Nos perdíamos entre una maldad y una virtud igualmente humanas. Los dos rengos, que no por casualidad encarnan la parte derecha y la izquierda del cuerpo, clara alusión por las fuerzas políticas que se disputan el poder en la democracia italiana de posguerra, acaban por encontrarse. El amor por Pamela será el detonante para que ambas se enfrenten en un original duelo. Ahora yacía en el suelo, y la sangre que había sido una sola volvían a mezclarse sobre la hierba del prado. La novela es una reflexión acerca de la dualidad del hombre. Ni el bien ni el mal solos existen en toda su pureza. Esta verdad se nos revela tras el duelo de ambas mitades. Mi tío Medardo volvió a ser un hombre entero, ni bueno ni malo, una mezcla de maldad y bondad. Es decir, aparentemente semejante al que había sido antes de que lo partieran por la mitad. Pero poseía la experiencia de ambas mitades reunidas. Por consiguiente, debía ser muy sabio. Passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, non mi diranno che bel fior. El universo narrativo de Calvino confirma su gran actualidad y originalidad.
capaz de capturar la atención y estima de los lectores. Sus fábulas tienen la impronta de nuestros días, con esa extraña mezcla de realidad y fantasía desmedidas que logran el suspense fiel al precepto que lo acompañó siempre. Para escribir, es preciso tener fe en el significado implícito de los hechos, en las cosas de la vida, en la verdad que se esconde en cada individuo. Delle genti che passeranno